Clan del Golfo. El Clan del Golfo. El Clan del Golfo. El Clan del Golfo. El Clan del Golfo, según las autoridades, estaría conformado por cerca de 3.200 personas en todo el territorio nacional. El Clan del Golfo surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano en manos de Vicente Castaño, un caudillo que decidió separarse del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En sus orígenes, el grupo paramilitar tomó el nombre de los urabeños, ya que se encontraban en una región colombiana de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, un lugar muy apetecido por los narcotraficantes. Castaño reclutó a Don Mario, el jefe de las finanzas oficial de una de las fracciones paramilitares más ricas de los Centauros. En el 2007, Castaño fue asesinado y Don Mario heredó el mando del grupo criminal. Realmente surge en el año 2006, es decir, cuando se acaban las desmovilizaciones de los grupos paramilitares. Recordemos, casi 32.000 personas se desmovilizan de manera colectiva. En el Urabá se empieza a hablar de una estructura que se llamó Héroes de Castaño, confundida también como Águilas Negras en ese sector, y realmente hay un primer germen ahí, y es una cantidad, en este caso liderada por Vicente Castaño y liderada también por alias Don Mario, que se juntan, empiezan a llamar a excombatientes de las AUC y a otras personas y empiezan a rearmarse. Ahí hay muchas consideraciones sobre ese rearme, pero digamos, el inicio fue, digamos, una de las fallas que tuvo el proceso con las AUC, y es qué hacer con estos mandos o mandos medios de grupos paramilitares que realmente no tenían una oferta atractiva para quedarse en la legalidad y decidieron, obviamente, rearmarse. 2006, luego empiezan a estructurar algo que se llamó los urabeños, que fue conocido así, digamos, coloquialmente en el Urabá, Antioquia y sur de Córdoba, y en el 2008 adquieren, o sea, en el nombre Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ¿no? Y posteriormente el Estado empieza a entenderlos como urabeños, el Clan Úsuga y finalmente Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una organización criminal, claramente, que nace a principios del 2008, podría decirse, que es como el inicio oficial que tiene con un lanzamiento de panfletos que se hace dándole inicio con el nombre del Clan del Golfo a esta organización. Y bajo la autoridad de Don Mario, que sería su jefe, que es Daniel Rendón, comienzan las actividades de, sobre todo, la exportación de marihuana procesada, que hoy día conocemos como creepy. Don Mario, quien es el que tenía la experiencia de haber trabajado en otros cárteles, pero además tenía formación de paramilitar, comienza a, de alguna manera, desarrollar con un grupo, y a una diferencia de lo que eran los cárteles normales de allá, sino como un clan de grupo de trabajo de paramilitares. Don Mario puso a trabajar a los paramilitares reclutados en Urabá y rápidamente ensambló una fuerza de combate conformada por cerca de 80 hombres. En poco tiempo logró monopolizar la región de Urabá como una de las rutas más importantes del tráfico de drogas y se convirtió en uno de los traficantes más ricos y buscados de Colombia. Además, extendió los negocios del Clan del Golfo hacia el sur de Córdoba, a la región de Bajo Cauca, en el norte de Antioquia y hacia Medellín. Don Mario es miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estuvo al frente de un grupo importante en los Llanos Orientales, básicamente el bloque Centauros de las Autodefensas. Era el comandante financiero de esa estructura que está dedicada esencialmente a la extorsión y al narcotráfico en los Llanos Orientales. De ahí saltó en el 2004 hacia Urabá y conjuntamente con su hermano siguió al frente de uno de los frentes o uno de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Empieza a estructurar, digamos, este grupo en el Urabá antioqueño y empieza a conectarse, digamos, con muchos bandos. Muchos de ellos, por ejemplo, los hermanos Úsuga, ¿no? Otoniel y Giovanni, precisamente también estuvieron en los Llanos Orientales, ¿no? Y ellos dos empiezan también a reclutar a muchos mandos de las antiguas autodefensas o grupos paramilitares que habían pasado por otros grupos. Entonces rápidamente se consolida como un líder, ¿no? Don Mario, hermano de alias el Alemán, que sí cumplió el proceso de justicia y paz,
empieza a estructurar este grupo y rápidamente empieza a incluir una narrativa, digamos, pseudopolítica a este grupo, ¿no? Y empieza a mostrarse realmente como una alternativa, ¿sí?, ante los ataques de la guerrilla, pero realmente lo que empieza a estructurar los urabeños en ese momento al mando de don Mario es cómo recomponer toda la estructura, ¿cierto?, de narcotráfico que ellos tenían en muchas regiones y que decidieron no abandonar, y rápidamente hacen del Urabá, digamos, una zona de control de ellos y empiezan un proceso de expansión. Es decir, era un paramilitar que estuvo en el bloque Centauros. Antes de eso trabajó muy de la mano con Vicente Castaño comprando coca a las mismas FARC a inicios de los 90, es decir, tenía todo el know-how para que rápidamente se pudiera reproducir un modelo ahora bajo el nombre de Urabeños, y a partir de 2008, como lo dije, se nombraron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En abril del 2009, don Mario fue capturado en la zona rural de Urabá y el control del Clan del Golfo pasó a manos de Juan de Dios Usuga, alias Giovanni, y de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, dos hermanos que comenzaron su carrera criminal en la guerrilla del Ejército Popular de Liberación. Bajo su mando, el grupo criminal creó una junta directiva conocida como el Estado Mayor y lanzó un plan de expansión, buscando controlar zonas estratégicas para el narcotráfico mediante alianzas y acuerdos, pero también empleando el uso de la violencia. En enero del 2012, Giovanni fue asesinado y el mando total del Clan del Golfo quedó en manos de Otoniel. El asesinato de su hermano no puso frenos al plan de expansión y lograron penetrar en casi todas las zonas de Colombia. En poco tiempo, el Clan del Golfo pudo controlar las zonas de producción de drogas, los corredores de tráfico y los puntos de salida del alcaloide en todo el norte del país. En el año 2009, don Mario es apresado y después de un juicio que se le lleva, llega la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, desde el estado de Nueva York, en donde es extraditado y es condenado a 35 años de prisión que está cumpliendo hoy día él. A partir de ahí lo que ellos deciden rápidamente es, bueno, ¿cómo nos reestructuramos? Y quien seguía en esa cadena de mando era Giovanni, el hermano de Otoniel, ¿no?, comandante militar muy avesado, que estuvo en el Centauros, en el bloque Calima, y rápidamente entonces dicen, bueno, no nos podemos quedar quietos. ¿Quién sigue? El que estaba debajo, ¿no? Rápidamente recomponen la cadena, ¿no?, siguen su proceso de expansión, ¿no? Entonces, después de don Mario, ¿qué ocurre? La organización se adapta, y esta es una de las grandes, digamos, características que tiene el Clan del Golfo, su rápida capacidad de adaptarse a los nuevos entornos. Se consolida al mando de ¿quién? De los hermanos Usuga David, ¿no?, Giovanni y Otoniel. Por algunos instantes, por algunos años, se dejó de llamar el Clan del Golfo para llamarse el Clan Usuga, que era de la familia Usuga que en este momento estaban dirigiendo. Está Juan de Dios Usuga primero, quien lidera el Clan del Golfo desde el 2009 hasta el 2012, cuando muere es acribillado en una redada, y luego asume su hermano Daniel Antonio Usuga, conocido como Otoniel. Él gozaba mucho de la confianza de don Mario. Él era el brazo derecho de don Mario en lo que tiene que ver con las finanzas. Le tenía mucha confianza y por eso es que Otoniel toma el lugar de don Mario y toma las riendas de la organización desde el año aproximadamente el 2012 hasta el 2019, en que es capturado durante la presidencia de Iván Duque y luego también es extraditado a los Estados Unidos y es juzgado y actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 45 años de prisión. La captura de Elias Otoniel y la posterior extradición derivó en lo que señalaba anteriormente una bifurcación de poderes. El debilitamiento tampoco representó que hubiera habido una deserción de hombres armados. El Clan del Golfo pues también tiene una figura como una hidra, que si le quitas una cabeza le nacen otras dos, entonces tiene esa capacidad de reorganizarse, de mantenerse operando. Entonces, esto tenemos que nosotros darnos cuenta que es como una empresa. El gerente general de repente renuncia y ¿qué hace una empresa? Simplemente va a contratar a otra persona con ese perfil. En este caso, claro, no va a ser un perfil de una empresa privada, va a ser el perfil de una parte que tiene que tener delincuencial,
que, claro, digamos, no tiene problema en usar armas, en matar o en generar negocios ilícitos. Eso es lo que realmente sucede. Hay veces pensamos que cuando cae la cabeza, el negocio ilícito que se tiene va a desaparecer, pero eso no ocurre. Alias Otoniel fue detenido en octubre del 2021 y en mayo del 2022 fue extraditado hacia los Estados Unidos. Fue condenado y sentenciado a 45 años de prisión, acusado de haber participado en una empresa criminal y distribuir cocaína. Pero su captura no fue suficiente para debilitar el Clan del Golfo y Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, asumió como líder de la organización criminal. Se trata de un ex paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia en la zona central de Urabá, un territorio clave para el envío de droga a Centroamérica y Estados Unidos. El Clan del Golfo, luego de la extradición de alias Otoniel, se dividió en dos facciones, una comandada por alias Chiquito Malo y otra comandada por alias Siopas. Interiormente se dio una disputa entre estas dos facciones que derivó en que la facción de alias Chiquito Malo asesinara a alias Siopas. Actualmente es alias Chiquito Malo quien está al frente de esta organización. Chiquito Malo es un desmovilizado también de las AUC, ¿no? Es el, digamos, comandante general de las autodefensas. Él también se ha transformado en el hombre más buscado dentro de Colombia. El FBI también ofrece sumas bastante grandes. Creo que hoy día está en alrededor de $3 millones la suma que se está ofreciendo por Chiquito Malo. La composición, digamos, de ese Estado Mayor o de esos líderes es una composición que viene de efecto de grupos paramilitares, todos pasaron por allá. ¿Dónde están ellos? Están presentes, digamos, ese Estado Mayor, sobre todo en el Urabá antioqueño, ¿no? Y chocuano. Y desde allí, digamos, luego de Don Mario, luego de Mauricio, luego de Otoniel, pues hoy en día el líder es Chiquito Malo, ¿no? Y tiene un Estado Mayor con otras 4 personas que dirige ¿qué? Y eso es una parte muy importante. Hoy en día tienen 5 grandes bloques, ¿no? 28 frentes, ¿no? Están en al menos 214 municipios de Colombia. Funciona como una red de frentes y subestructuras. Si bien hay una figura que está comandando, que es la cabeza visible del Clan del Golfo, que en este caso es alias Chiquito Malo, operan también a manera de red que les permite operar también de forma independiente cada nodo de esta red. Es un Estado Mayor compuesto por 5 personas, ¿sí? Estas 5 personas pues tienen, digamos, un comandante que es alias Chiquito Malo, ¿no? Y tiene también otros 4 comandantes encargados de lo que uno podría decir son grandes bloques que tiene el Clan del Golfo, ¿no? Entonces está Chiquito Malo, ¿cierto? De segundo, digamos, está un señor que se llama alias Gonzalito. Estos dos pasaron por procesos de las AUC, son excomandantes de las AUC. ¿Quién más está en ese Estado Mayor? Está también una persona que le dicen el cura, ¿no? El cura, ¿quién fue? Fue también un líder de los grupos paramilitares del bloque Calima. Estuvo en Justicia y Paz, versionando, le respondió a las víctimas, le dieron libertad provisional e inmediatamente entra al Clan del Golfo, ¿no? Está alias Rodrigo, ¿no? O Flechas, encargado de la estructura del narcotráfico, y alias Juliano Chirimoya, digamos. Son 5 personas, 4 de ellas han pasado por los grupos paramilitares. Hoy en día, digamos, se estructura por bloques, hoy en día, digamos, lo comandan este Estado Mayor, ¿cierto? Tienen una jefatura política, desde luego, están tratando de estructurar lo que sería como un ejército en la búsqueda de un reconocimiento político. La organización criminal logró desarrollar un nuevo modelo de crimen organizado. Un tercio de sus células locales están directamente comandadas por el liderazgo en Urabá, mientras que absorben a grupos criminales locales que comienzan a operar como miembros semiautónomos del Clan del Golfo, es decir, que operan como una franquicia y deben seguir órdenes estratégicas cuando se lo solicitan. Los gaitanistas se dedican principalmente al tráfico transnacional de drogas, controlan territorios y regulan el mercado de pasta base de coca. Escoltan cargamentos a lo largo de corredores de tráfico, aseguran accesos a laboratorios de procesamiento y proveen almacenamiento y servicios de envío en las zonas costeras y fronterizas. Pero su financiación no solo proviene del narcotráfico, también se los vincula con actividades como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de migrantes y el microtráfico.
El crecimiento del Clan del Golfo en los últimos años ha sido gradual. Tuvieron un crecimiento desde el año 2018 hasta el año 2022 en casi el 30-40%. Actualmente es considerada la banda criminal más peligrosa de Colombia y la más grande. Se llegaron a convertir en organizaciones criminales transnacionales básicamente por el narcotráfico. Este Clan del Golfo se desarrolló por la cantidad de cocaína que comienza a exportar y los contactos que van teniendo, y de alguna manera comienzan a tenerlos hacia la zona de Europa, hacia la zona de Estados Unidos, y en algún momento tienen que aliarse con los cárteles mexicanos porque tienen que utilizar parte de esas rutas, si no hay un enfrentamiento. Ellos tienen el narcotráfico en un 50% de Colombia y se han diversificado también, como la mayoría de las bandas criminales, a la extorsión, inclusive llevan a los migrantes también entre las selvas del Darién. En el 2018, cuando empieza el gobierno Duque, esa organización tenía 3.800 hombres, esto por datos oficiales, y hoy en día tiene 6.000, es decir, por lo menos ha aumentado su capacidad de número de hombres en un 60% desde el año 2018 y sigue avanzando. El crecimiento del Clan del Golfo en materia de hombres armados pues también varía de las acciones que hace cada hombre armado. Hay hombres que son fuentes de inteligencia, que no necesariamente están en un monte portando un fusil, sino que son redes de apoyo. Entonces también esta medición de 6.000, 7.000 hombres en armas hay que mirarla con un zoom para identificar cuáles son los que están en hombres en armas, que pueden ser 2.000, 3.000, pero las redes de apoyo son mayores. Eso también les permite tener esta consolidación territorial y ejercer esas prácticas de tercerización. La desmovilización de las FARC en el 2016 llevó al Clan del Golfo a una disputa territorial contra el ELN en varias zonas de Colombia, entre ellos los departamentos de Chocó, Antioquia, Bolívar y norte de Santander. En los últimos años se sumaron a los enfrentamientos el Estado Mayor Central, perteneciente a las disidencias de las FARC, por el control de los territorios claves para el narcotráfico y la minería ilegal. El principal objetivo es el narcotráfico, pero obviamente para lograr su objetivo se cometen una serie de ilícitos, como es las violaciones de derechos humanos, el tráfico de menores, las violaciones de menores, el tráfico de mujeres también, la prostitución, el desplazamiento que se genera de la misma población. Está el tema de la minería ilegal en distintos territorios del país. Está el tema de la trata de personas, fundamentalmente hacia la frontera con Panamá y toda la parte del Darién. Eso lo manejan ellos. Está el tema, desde luego, de comercio de armas y otros negocios de manera particular. Ellos ya hoy pueden tener la capacidad de controlar gran parte de la cadena del narcotráfico, ¿cierto? Y eso es una cosa, digamos, muy importante para entender que no es solamente alguien que controla unos cultivos, ¿sí? O que cobra un gramaje, digamos, está en todas las cadenas. Entonces, en términos de financiación, por un lado está todo el tema de las extorsiones a toda actividad, digamos, productiva que hay en los territorios, ¿no? Desde el campesino o un finquero que tiene unas reses en su finca, ¿no? Hasta alguien que quiere talar árboles y vender esa madera, ¿sí? Hasta el comerciante que está en un municipio del sur de Bolívar, para colocarlo claramente. Entonces, segundo, extorsión. Tercero, también muy importante, minería ilegal, ¿no? Y básicamente lo que dicen es, aquí ustedes pueden ejercer la minería ilegal, pero me tienen que pagar una cuota. ¿De qué más vive el Clan del Golfo hoy? De las plazas de microtráfico, ¿no? Y eso hay que entenderlo. No es que el Clan del Golfo haga microtráfico, lo que hace es decirle a quienes controlan esas plazas, ¿no? En un municipio intermedio de Colombia, ¿sí? El alquiler, ¿cierto? Para que usted pueda vender allí, ¿no? Sustancias alucinógenas, eso vale, ¿no? Yo lo voy a cuidar, el negocio de ellos es la protección y por tanto entonces cobran 200, 300 millones anuales, por ejemplo, ¿sí? Para que los vendedores sigan allí. Tienen que buscar cómo poder limpiar el dinero que tienen y por otro lado también muchas veces, desgraciadamente, la población, porque le piden trabajo para poder transformar la hoja de coca en cocaína, comienzan a sembrarle terror. De ahí viene la parte de terrorismo también, que esta gente no tiene ningún problema
en muchas veces asesinar no solamente a una persona, sino a la familia completa. Han entendido también que se metieron en contratación pública, entonces gran parte de regiones como Antioquia, ¿sí? Como Córdoba y otras, pues lo que hacen es lo que hace una guerrilla, cobrarle una cuota para los proyectos, digamos, de infraestructura o de inversión a los contratistas que hay en esas regiones. Y claro, una cosa muy particular que también están haciendo hoy en día, ¿no? Es cómo reinvertir muchas de esas ganancias de negocios ilícitos, haciendo, digamos, una suerte de ayuda social. Entonces, hay zonas del Chocó a las cuales, con estos arreglos, con negocios ilícitos, pero con cara lícita, han permitido que algunas comunidades tengan energía eléctrica en el Chocó, gracias al Clan del Golfo, ¿no? O han hecho puestos de salud o escuelas, ¿no? En el Bajo Cauca, ¿cierto? O sea, han puesto dinero que viene de estos recursos ilícitos para decirle a la gente, aquí el Estado soy yo, ¿no? Entonces, digamos que tienen hoy un portafolio diverso, no solo de narcotráfico, en términos específicos de lo que se lucra hoy el Clan del Golfo. Ellos operan básicamente a través del transporte de esta mercadería, hoy día más que nada es esta marihuana procesada que se conoce con el nombre de creepy. La forma de operar del Clan del Golfo, algunos analistas lo han llamado de tercera generación, porque el un tercio tienen el mando directo sobre organizaciones que dependen directamente de ellos, y 2/3 de esta organización, que está casi en todo el territorio de Colombia, lo hacen como tipo franquicias. O sea, son bandas criminales que actúan bajo el paraguas de ellos. Cuando requieren, le piden ayuda, y cuando el clan, los líderes, necesitan tomar decisiones estratégicas y ir a la acción, se valen de todas estas bandas criminales que se han puesto de acuerdo con ellos. El Clan del Golfo opera en Colombia básicamente como una estructura que va acocando distintos grupos criminales hacia los territorios que se mueven. En algunos casos, digamos, los atrae de manera violenta, eliminando si no se someten a sus propios líderes, o simplemente ofreciéndole unos negocios si no los aceptan. Lo hace a través de violencia. De esa manera ha venido creciendo en Colombia en los distintos territorios. ¿Cuáles territorios? Básicamente territorios en donde se produce, territorios donde se comercializa y se distribuye, inclusive se comercializa y distribuye al menudeo, desde el punto de vista del microtráfico. Y en ese sentido, pues logra tener controlado territorios para la producción y distribución de droga a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que son grandes corredores por donde la droga debe pasar hasta que llega a puertos o aeropuertos. El Clan del Golfo mantiene aliados en todo el mundo, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación en México, la mafia de la Negrandeta de Italia y las redes de los Balcanes. Estos les permiten tener presencia en más de 28 países en 4 continentes. El Clan del Golfo tiene aliados, pero además tiene enemigos, como el ELN y las FARC, porque luchan por el dominio territorial. En el Chocó hay una guerra decidida del Clan del Golfo contra el ELN, y uno podría decir que básicamente ha arrinconado al ELN en la mayoría de las subregiones del Chocó. En segundo lugar, otro epicentro de esta confrontación es el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, más o menos, ¿no? En la parte centro, digamos, centro-norte del país. Allí han hecho una guerra contra las disidencias de las FARC y contra el ELN, que se han aliado para combatir al Clan del Golfo, pero no han podido, digamos, ¿sí? Y la otra, digamos, epicentro de confrontación también tiene que ver con la expansión que ellos quieren hacer desde el Chocó hacia el valle y el suroccidente del país. Las FARC o el Ejército de Liberación Nacional trataron de llegar a esa zona porque se vieron que es una zona que permitía un gran corredor, pero cada vez se hicieron más fuertes y este Clan del Golfo pudo tener una cantidad de dinero en exportaciones que se calculaba en su momento que eran más de $4.000 millones.
Básicamente, ¿por qué se pelean los territorios? ¿Por qué se enfrentan? Por el negocio del narcotráfico, por la minería ilegal, por trata de personas y por otras rentas que definitivamente es lo que sostiene a todos estos grupos, incluido el ELN. Tienen el mismo objetivo, que es gobernar ese territorio. Ellos lo que hacen es desplazar normalmente a la población civil que se encuentra en los territorios en donde se instalan, y lo que hacen es como microestados, en definitiva, que terminan armando en esas zonas, y las luchas son por quién tiene el poder territorial. En el 2022, el Clan del Golfo manifestó su voluntad de tomar parte en la paz total, una política impulsada por Gustavo Petro para negociar la paz con los grupos armados de Colombia. Pero el proceso tuvo pocos avances, ya que el gobierno busca que la organización se someta a la legalidad, mientras que ellos buscan adquirir un reconocimiento político para iniciar una mesa de diálogo. El vínculo del Clan del Golfo con otras estructuras criminales está dado básicamente por el negocio mismo, o los negocios ligados al narcotráfico y otros negocios, y en los territorios donde son rentables. Entonces, de ahí que Cóctel termine contacto bandas, pandillas y otros grupos de delincuencia común en los territorios para sus intereses. Son negocios, digamos, particularmente de un gran clan, a grupos pequeños que lo someten o por violencia o por negocio. A las buenas o a las malas terminan trabajando con el Clan del Golfo de manera particular en distintos territorios para beneficio del gran negocio, yo diría que básicamente el narcotráfico y trata de personas. Los vínculos que tiene el Clan del Golfo con otras bandas criminales son de diverso tipo. En primer lugar, obviamente, subcontrata, estructuras, ¿no? ¿A qué me refiero? Estructuras delincuenciales en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, a que el Clan del Golfo, en términos de ajustar cuentas, le dice, bueno, entonces necesito que haga estos asesinatos, entonces los subcontrata, ¿no? En segundo lugar, también tiene una estructura, digamos, en términos de garantizar que ciertas cosas sucedan, ¿no? ¿Qué implica? Corrupción, ¿no? Entonces hay bandas que tienen, digamos, alianzas con funcionarios públicos y el Clan del Golfo se alía con ellos, ¿no? Para garantizar que nadie pregunte sobre el Clan del Golfo. Tercero, también se alía con bandas criminales en términos de decir, para proteger, ¿no?, el negocio del narcotráfico, necesito que usted no se meta en esto, yo te voy a pagar para que no obstaculices ese tipo de cosas. Entonces, digamos, son de diverso tipo, pero muy en función de garantizar que todo el negocio que ellos tienen o los negocios, ¿sí?, no tengan, digamos, interferencia de ningún tipo, o en segundo lugar, cuando esas bandas ofrecen servicios como el sicariato o el cobro, digamos, de deudas que ellos no puedan hacer, ¿no?, oficinas de cobro, pues simplemente llegan a un acuerdo en donde ellos se quedan con un porcentaje y la banda criminal se queda con el otro porcentaje. El Clan del Golfo recibe ayuda principalmente a nivel internacional del cartel de Sinaloa. Ellos han tenido una relación de financiación en la que el Clan del Golfo pues también se articula al mercado de la droga centroamericano hacia el norte del continente para pues llevar desde el Pacífico y desde el Atlántico cargamentos de droga. Eso también ha permitido que en el marco de la articulación con el cartel de Sinaloa pues se vean financiados para aumentar su número de hombres y armas. El Clan del Golfo, por su actividad que realiza de traficar el 50% de la droga que produce Colombia, tiene una relación estrecha con las organizaciones ilícitas regionales o que son fronteras con ellos. En este caso, con México, tienen una estrecha relación con el cartel de Sinaloa, pues para allá va una gran parte de la droga. Con Jalisco Nueva Generación, de acuerdo al informe de esta organización que tenemos aquí del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, también manifiesta que tiene una relación con los choneros, porque ellos son lo que yo hablaba de las franquicias, ¿no?, los que toman esa droga que viene y la exporta y que tienen que pagar un valor a cambio de esa actividad ilícita. Entonces, esas son sus vinculaciones que tienen especialmente en el área, y de esa manera se les facilita esta actividad ilícita, el narcotráfico especialmente. En el 2022, el Clan del Golfo pidió dialogar y ser parte de este proceso de sometimiento. Todavía no se enviaba la ley al Congreso, pero ya estaba en gestación.
Así entraron en el 2022 y en el 2023 el gobierno de Petro estableció una tregua con el Clan del Golfo entre el 1 de enero y mediados de junio. Sin embargo, esa tregua se vio interrumpida porque el Clan del Golfo fue acusado de llevar a cabo acciones cuando hubo un paro minero en Colombia, donde hubo muchos desmanes y algunas bajas también. Entonces ahí quedó suspendido este proceso de paz. ¿Y cuál es la principal dificultad que se tiene? Es de que esta justicia establece que los grupos, las bandas criminales, tienen que acogerse a 3 condiciones. Primero es hacerse responsable de los delitos que se les está acusando. Luego de que asumen esa responsabilidad, tienen que indicar la forma que venían operando. Y el tercero es que tienen que resarcir los daños a las víctimas. ¿Qué obtienen a cambio de eso del gobierno colombiano? Que las penas que les van a poner van entre 6 y 8 años, que normalmente irían de 10 años en adelante. Y si tienen buen comportamiento se reduce la pena a 4 años. Y también el 6% de las ganancias de esas actividades ilícitas, entre comillas, tienen derecho a esa. El tema de la negociación con el Clan del Golfo ha tenido muchos contrastes. Por un lado, el Clan del Golfo, desde que el presidente Gustavo Petro habló de la política de paz total, manifestó estar con el propósito de vincularse a esta política. Eso hizo que empezaran a hacer unos cambios organizacionales como grupo. Ya no les gusta que se les denomine Clan del Golfo, ahora cambiaron de nombre, ahora son Ejército Gaitanista de Colombia, anteriormente eran Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y en el marco de esta apertura que dio el presidente Petro, este Ejército Gaitanista de Colombia busca que se tenga una plataforma política para su paso a la paz. ¿Por qué no ha negociado el gobierno Petro? Porque no quiere hacerlo con un grupo, digamos, que considera paramilitar. Segundo lugar, también muy importante, porque no ha tomado la decisión de nombrar unos delegados para hablar y saber qué es lo factible de negociar. Y tercero, digamos que para mí sigue siendo, digamos, lo más importante, porque realmente todavía hay vacíos para saber exactamente con quién estoy negociando, ¿no? Y si partimos de que son simples narcotraficantes, creo que estamos cerrados. Hoy, insisto, el Clan del Golfo tiene una cantidad de portafolio criminal, ¿sí? Es el gran spoiler de la paz total, y hoy en día es la estructura de crimen organizado y el grupo organizado en Colombia más fuerte, mejor armado, y en términos de América Latina es la estructura de crimen organizado más fuerte que hay, ¿cierto? Y el gobierno no ha querido dar pasos en entender qué hacer con ella. Lo único que procede, según el gobierno, es un proceso de sometimiento, no un proceso de diálogo. A pesar de que el Clan del Golfo, se convirtió ahora último, en los últimos años, en Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dándole un tinte político a su actividad criminal, con la idea de que puedan ser recogidos a través de un diálogo político. Pero en principio el gobierno del propio presidente Gustavo Petro ha dicho que con ellos lo único que procede es el sometimiento y no un diálogo político. Que exista una paz en esa zona cuando es tan rentable la actividad del narcotráfico hace que sea muy difícil que estas organizaciones que pueden ir desapareciendo, pero van surgiendo organizaciones nuevas que reemplazan a las antiguas. Por lo tanto, cuando es un negocio tan rentable que además se ha instalado de la forma que se ha instalado en Colombia, hace muy difícil que puedan desaparecer y lograr un acuerdo. Ellos no quieren ser reconocidos como una banda criminal, sino como un grupo político, similar al ELN, que en este momento está en un proceso de negociación, y el Estado Mayor Central de la FARC, que los dos negocian en una manera diferente. Ellos negocian como grupos que tienen un objetivo político, con ese estatus. Vuelta al Clan del Golfo se lo deja con un estatus de banda criminal. Entonces, esto es lo que ellos le piden al gobierno y parece ser que es una de las causas por lo que está roto esta tregua que hubo, y actualmente Petro pues, ha dado la orden a las Fuerzas Armadas colombianas de que inicie acciones ofensivas contra el Clan del Golfo. Lo que el gobierno ofrecía para reintegrar a esta gente a la vida, digamos, normal de trabajo, no era lo mismo que recibían trabajando de manera ilegal. Estábamos hablando de montos que no se pueden comparar. Y entonces, como ellos tenían el conocimiento, prefirieron
irse y andar como ahora en algunas zonas de Colombia, desarrollando el mismo negocio que lo conocen y que les deja grandes cantidades de dinero. Entonces, es muy difícil, y entiendo que va a ser muy difícil que el presidente Petro pueda llegar a convencer a los que no han entrado en el acuerdo de paz para poder, de alguna manera, recuperar los controles en diversas zonas de su país. En la actualidad, el Clan del Golfo controla más de la mitad de la droga que sale de Colombia. Tiene un ejército de más de 1.500 hombres y opera en un centenar de municipios, lo que lo transforma en el cartel narco más grande y poderoso de Sudamérica. La expansión, hay que decirle, a otros países de América Latina del Clan del Golfo empezó, digamos, en el 2012, 2013, cuando entendieron que definitivamente el peso significativo de su negocio estaba en que realmente, digamos, no llegaran otros competidores, ¿sí? Y en segundo lugar, que llegaran unos acuerdos ilegales, ¿no?, totalmente confiables, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito sacar cocaína, digamos, por Centroamérica, implicaba que el Clan del Golfo entonces mandó emisarios a Panamá, ¿sí? Mandó emisarios también a Costa Rica, ¿sí? El Clan del Golfo, cuando entendió también que tenía que llegar a acuerdos para proteger a ciertos narcos, por ejemplo, ¿no?, y para proteger el envío de cocaína o la entrada de esos recursos, pues entendió que tenía que tener gente en Ecuador, en Perú o en Argentina, ¿no?, o en Venezuela. Entonces, digamos que empieza desde ahí, en esa lógica de proteger sus negocios. Luego hay una fase también muy importante y crítica, y es ¿por qué llega a América Latina? Porque entiende también que hay otros carteles del narcotráfico, como los carteles mexicanos, ¿no?, que empiezan, digamos, a competir, y hay que tener mucha información para ver si es más rentable o competir o llegar a acuerdos con estos carteles. Pero en última se trata de decir, yo puedo tener la capacidad de controlar muchos de los negocios, muchos de ellos ligados al narcotráfico, y para eso necesito emisarios en otros países. Una vez que se instalan en la parte norte de Colombia, empiezan a extender sus redes a otros países, básicamente a Panamá, que lo tienen muy al lado, y luego se extienden hacia Ecuador, incluso llegan a instalarse, y de ahí de a poco, a través del narcotráfico y de los envíos de cargamentos de narcotráfico, van instalándose o van teniendo presencia en distintos países. Rápidamente entienden que para sobrevivir y potencializar su poder, pues tienen que conectarse con toda América Latina. Y por eso entre 2013 y 2016, y así está documentado, digamos, por todas las agencias de inteligencia de Colombia y en el exterior, empiezan a tener, digamos, mando o estructuras también en muchas regiones del país, en Ecuador, en regiones fuera de Colombia, en Ecuador, en Centroamérica, ¿sí?, en Panamá, en Venezuela, en Perú, en Argentina, ¿no? Entonces entienden rápidamente que no se pueden quedar aquí y que su supervivencia depende también de cómo se interconectan con este mundo. Hoy el Clan del Golfo no solamente tiene presencia en más de 350 municipios colombianos, en 22, 23 departamentos de los 32, sino que tiene presencia en la región latinoamericana por donde está saliendo droga, tiene presencia en distintos países donde está llegando, porque Colombia abastece el 75% del mercado internacional de la cocaína, y tiene relaciones con las distintas mafias. Mafias mexicanas, mafias italianas, albanesas e inclusive rusas. El Clan del Golfo, digamos, tiene la capacidad, uno, de comprar la pasta base de coca, ¿sí?, de garantizar que se procese la cocaína, ¿sí?, de garantizar que esa cocaína llegue a un puerto, ¿sí?, de garantizar que alguien en otro lado la pueda recibir, que esté articulado a ellos, de garantizar que ese dinero que entra ellos lo puedan recibir y lo puedan lavar. Es decir, hoy en día controlan muy bien eso, y una vez ese dinero entre, pues definitivamente también saben dónde hacer redes de testaferrato, de lavado de activos, ¿no? Y no se han quedado ahí. Hoy en día, digamos, controlan el tráfico de personas migrantes, digamos, que van en busca de oportunidades por todo el Urabá. Entonces, lo han construido, digamos, paso a paso, y entendiendo que cada vez es más importante controlar muchas de las cosas en donde ellos tienen mucho que ver o mucho que negociar, incluyendo, digamos, la idea de tener representantes de esa estructura en otros países de América Latina. La droga sale hacia México y luego hacia los Estados Unidos, en que para ellos resulta, pues, como ellos están justo en el noroccidente de Colombia,
de sacar la droga mediante sumergibles, lanchas semisumergibles, lanchas rápidas y llegar. En el caso del Ecuador, esa droga es enviada hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Cuando se pone muy difícil la situación en Colombia como está ahora y ven vías, lugares que son más accesibles, en que hace falta control, la normativa, las leyes no son rígidas, como nuestro país. Por eso hemos caído en esta amenaza del narcotráfico a nuestro país. Entonces emplean a ese país, como es el caso del Ecuador, que lo han estado empleando para sacar la droga a través del mar, en lanchas rápidas, semisumergibles hacia los Estados Unidos y a través de nuestros puertos en contenedores que los contaminan hacia Europa. Es difícil finalmente decir en qué países, pongamos, opera el cártel del Golfo. Normalmente hacia Centroamérica, pero ellos a la vez tienen que utilizar a otros que funcionen como dealers para colocar el producto fuera. Tener representación y no de alguna manera chocar con las otras organizaciones criminales. Porque no nos olvidemos que en Europa también hay grandes organizaciones criminales, tanto en Italia, en Francia, en España, y tienen que llegar a acuerdos, alianzas estratégicas. Pero esos son los mercados a los cuales a ellos les interesa. En realidad, una puede quedar lo que es Estados Unidos, uno puede ver abastecimiento en Estados Unidos, pero hoy día el mercado que ha comenzado a crecer es el mercado europeo y por otra parte el asiático también. Entonces, los contactos que hacen ellos son principalmente alianzas. Alianzas, y en algunos lugares sí lo pueden hacer directamente, pero siempre y cuando no choquen con las organizaciones criminales locales. La salida de droga colombiana hacia Ecuador, por ejemplo, o hacia Venezuela o hacia Brasil, hace que haya emisarios de estas organizaciones cooptando grupos en otros países para lograr sacar a través de los puertos de estos países droga hacia Estados Unidos, Europa o África y Asia inclusive. Y eso desde luego le da una estructura transnacional de emisarios, no son grupos colombianos que van allá armados a tratar de sacar armas, a tratar de sacar la droga, sino grupos especializados que hacen negocios con distintas mafias en distintos territorios. Las mafias transnacionales están en muchos de nuestros países latinoamericanos. Los albaneses, la mafia italiana, la mafia mexicana, están metidos comprobando que lo que se negocia en términos de droga llegue a los territorios de consumo. Unas veces hasta México, otras hasta Estados Unidos, otras hasta Europa. Pero básicamente el crecimiento del Clan del Golfo hacia el territorio latinoamericano y hacia el mundo está dado básicamente por el negocio de las drogas y se hace a través de emisarios especializados que se dedican a establecer ese tipo de negocios y el traslado, cooptando grupos criminales locales en cada uno de los países. El primer acercamiento que nosotros tenemos y el que está registrado del Clan del Golfo es una comunicación que la DEA le hace al OS7 de Carabineros de Chile para informarle de que hay un traslado de alrededor de 700 toneladas de marihuana creepy a nuestro país vía terrestre a través de Perú, ingresando por la ciudad de Arica. Y lo que se hace es que se permite el ingreso de esa marihuana de una manera controlada a nuestro país, que luego desde Arica iba a ser trasladado a Santiago. Y en Santiago se iba a producir una entrega de esa mercadería, se logran infiltrar agentes encubiertos que generan los contactos con los representantes, digamos, del Clan del Golfo en nuestro país. Y en mayo del 2022 se concreta una entrega que va a ser en un estacionamiento, en un edificio en el centro de Santiago, muy cerca de La Moneda. Y es una cosa que uno dice, bueno, tan cerca de donde está la autoridad debiera ser mucho más seguro, y la verdad que ahí es donde se concreta. Y lo primero que notan las autoridades, que les llama la atención porque no tenían vínculo o noción de que esto estaba relacionado con el Clan del Golfo, era la habilidad
que tenían quienes estaban transportando la mercadería con respecto a cómo evadir el seguimiento que se les hacía. Era muy cuidadoso y se nota que tenían un entrenamiento distinto a lo que puede tener cualquier persona. Y ese día lo que se hizo a través de drones, muchísimos drones que empezaron a seguir a los autos, porque era muy difícil hacer el seguimiento terrestre. A través de drones fueron detectando dónde estaban hasta que llegan al estacionamiento. Era un estacionamiento subterráneo en este edificio en pleno centro de Santiago. Y ahí es donde son apresados, la verdad que no hubo mayor resistencia. Y ahí es donde se encuentran estos barriles sellados eran 694 kilos de marihuana creepy, de 100% de pureza, que era una cosa que llamó muchísimo la atención, la pureza que tenía el producto. Ellos fueron, los detenidos por este procedimiento, fueron puestos a disposición del Tribunal Oral en lo Penal en la ciudad de Arica y fueron juzgados. Así que ese ha sido el primer acercamiento que hemos tenido en Chile y de conocimiento de lo que es este grupo, esta organización criminal. Estas organizaciones producen cocaína, ¿cierto?, para poderla exportar. Y de alguna manera utilizan a la población para este negocio, para que la produzcan, desde el sembrarla hasta transformarla en cocaína finalmente. Pero muchas veces también, porque no tienen la capacidad de aumentar rápidamente la producción, se contactan con otro país. Y ahí tenemos un país vecino muy cercano, que es Perú. Y en Perú tenemos una producción que prácticamente se ha duplicado hasta el 2022 de hectareaje de coca, y por lo tanto la gran parte va a ser derivada a un uso ilegal, se convierte en cocaína. Y de alguna manera seguramente va a haber uno de estos proveedores en que llega y suma esa para que crezca su negocio, porque ya no tienen dónde sembrar más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ir a otro país, hacer contactos, muchas veces enfrentamiento violento, para poderse llevar parte de ella y colocarlo a el exterior. Bueno, como hablamos hace un momento, uno pensaría qué vinculaciones tiene el Clan del Golfo con, digamos, el principal exportador de cocaína, que es el Perú, desgraciadamente. La verdad es que no se tienen, porque la facilidad es con que puede salir la cocaína de Perú, hace que ellos vayan, yo diría, como un supermercado, compran al mejor precio que puedan tener y la llevan. Obviamente tienen su ruta, eso es muy claro, pero nosotros hasta ahora, como país, no hemos reaccionado ante ese tema. Seguimos, como le digo, siendo los proveedores, no solamente para el caso de Colombia, sino para el caso de organizaciones europeas que tienen contactos y se les puede enviar. No nos estamos refiriendo solamente al que lleva en maleta o en el cuerpo 2, 3 kilos. Estamos hablando de lo que puede salir en avión, lo que puede salir en barco, que son grandes cantidades. Y de vez en cuando, bueno, la policía tiene una información que se puede ver. Hemos visto que normalmente estamos hablando de media tonelada, 1 tonelada, pero de lo que se produce es muy poco con respecto a lo que sale. Se ha casi duplicado del 2008 a la fecha la producción de cocaína exportable del Perú. El Perú es el principal país exportador de cocaína, no Colombia. El Perú es el principal exportador. Es decir, ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué? Porque en el Perú detenemos, intervenimos menor cantidad que la que intervienen en Colombia. ¿Será con conciencias
¿Será con arreglo? ¿Será porque hay policía, Fuerza Armada, fiscales, jueces que de alguna manera son vulnerados con el pago de dinero para que tuerzan su conciencia? Creo que estamos de acuerdo que así es. En el caso de Perú, hemos visto que son el ejército que protege. Y ya hay en el caso del BRAEN, en algunas zonas, en las cuales, al igual que pasó en Colombia con las FARC, también ellos tienen pozas de maceración y producen cocaína. Hemos visto que hasta información puede salir. Entonces, desgraciadamente en el Perú, hace más de 10 años, 12 años, el tema del narcotráfico no es un tema de titulares ni de el Ejecutivo o el Legislativo. Extrañamente es un tema que ha desaparecido y pocos dicen que somos el principal exportador de cocaína del mundo. Es decir, podrá salir por Ecuador, podrá salir por Chile, irá a Colombia, utilizarán sus corredores, llega a Europa, que es el principal destino hoy día. Pero, ¿y cómo sale todo esto?